Que es el coaching ontológico. Esto ya desde hace muchos años es una herramienta que se usa en las empresas, que también para las personas. Muchos se dedican a esto. Entonces ahora vamos a hablar y profundizar sobre el tema y estamos en contacto con el vicepresidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, Juan Andrés Campomar. Ale Cordara te saluda. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bienvenido. Hola, muchas gracias, un gusto poder estar con ustedes y gracias por el espacio. Gracias por atendernos, más un viernes, llegando al fin de semana, pero creemos que es muy interesante poder hablar de este tema, que hay conceptos a veces erróneos en relación con el coaching ontológico, hasta se pronuncia mal, dicen, no sé, hay muchas formas de decir coaching ontológico, pero bueno, para eso te tenemos a vos para que nos digas qué es el coaching ontológico. Mira, de hecho me hiciste acordar hace poco, hace el lunes, una persona me dice, che, esto que ustedes hacen, ¿qué tiene que ver con la boca? Y digo, mirá, no tanto en realidad, sí, más bien con lo que decimos y demás. Pero ¿y cómo? ¿Y con los dientes? No, ¿cómo? Pero ¿a qué te referís? No, pero otra vez a odontología. Claro. No, le digo, va por otro lado. Sí, así que tal cual, pasa muy seguido eso. Claro, y sí, bueno, pero es natural. Si bien no es algo nuevo, ya tiene muchos años. De hecho, lo podemos mencionar a Echeverría, que con la ontología del lenguaje podemos hablar y profundizar varias cosas, pero es coaching, porque esto de la palabra, el coaching ontológico es que es del ser, ¿verdad? Tal cual, exactamente, digamos, tiene que ver con esta idea de, filosóficamente, ¿no? Hablando con poder conversar en función del ser humano, del fenómeno humano, ¿no? Nosotros tomamos al coaching como la propuesta profesional que te sirve para acompañarte a lograr un objetivo que por vos mismo no estás pudiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces entendemos que ahí ya hay un interés, ya hay un compromiso, hay algo que quiero lograr que solo no me sale y que necesito alguien que me asista, ¿no? Que me acompañe. Claro, y esto se puede trasladar también al ámbito empresarial. Absolutamente, porque nosotros consideramos que las organizaciones, ¿no? Digamos que las empresas son una red de conversaciones, ¿no? Digamos que de alguna manera, y esto ocurre cuando estamos trabajando en el día a día, con algo que nos ocurre, o cuando estamos en un break o almorzando, en donde todo lo que ocurre por la manera o la forma en que hablamos entre nosotros sobre el trabajo, sobre nosotros mismos, a veces inclusive sobre la visión que tiene la organización, ¿no? Sobre los procedimientos y los estándares. Y los coaches lo que buscamos es entrar ahí, ¿no? Empezar a ver por qué estamos hablando como hablamos. No es porque en sí seamos coaches lingüistas, ¿no? O sea, que vamos a modificar las palabras, sino porque nosotros consideramos que a través de la manera que hablamos nosotros conferimos significado, conferimos sentido, ¿no? Por lo tanto, creamos la realidad que creamos. Sí, el lenguaje genera realidad, el lenguaje es acción, también algunas frases que vienen con Humberto Maturana, que podemos traer a la conversación, pero esto del lenguaje genera realidad. ¿Qué significa? O poder explicarlo en términos más simples para que cualquier persona que a lo mejor no conoce estos términos lo pueda comprender mejor. Mira, una vez hablando con una persona de recursos humanos, me decía que le extrañaba por qué las personas que se entrevistaba le decían, me ametrallaste a preguntas, ¿no? Entonces digo, y les llamaba la atención porque no era justamente el efecto que quería generar. Entonces, nosotros lo que entendemos es que cuando decimos las cosas, lo que estamos haciendo es reflejar cómo vivimos las cosas. Claro. Entonces, nosotros entendemos que cuando nosotros decimos algo, la palabra que usamos, el énfasis que le damos, el foco en que hacemos cuando decimos las cosas, lo que estamos manifestando es cómo la vivimos. Por eso es que el coach ontológico no cambia la palabra, lo que busca es que veas cómo lo estás viviendo. Y nuestro decir está íntimamente relacionado a cómo vivimos las cosas. Por eso es que buscamos revisar en cómo decimos las cosas, porque eso nos muestra un poco cómo la estamos experimentando. De hecho, decía, el mejor trabajo o el peor trabajo
ni mejor jefe, el peor jefe, ¿no? Claro. Entonces, lo que entendemos es que no estamos hablando tanto del jefe, sino de mis expectativas, lo que considero que tendría que ser, o inclusive hasta lo que me gustaría, ¿no? Uh-huh. Es un cambio de observador, esto que habla mucho desde el coaching, también. Tal cual. Tiene que ver con este corrimiento, ¿no? Digo, con empezar a ver las cosas de otra manera, pero no porque, viste que es muy común esto de tener puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Es ser consciente de que, de acuerdo al punto de vista que tenga, son las opciones que voy a tener disponibles. Si yo veo, por ejemplo, un palo, la tendencia va a ser a patearlo o a correrlo. Eso para mí es una víbora y ya no voy a querer agarrarlo probablemente, ¿no? Entonces, todo ese proceso que hacemos internamente, por eso es que coaching trabaja con el ser humano, ¿no? Nos permite revisar y elegir de qué manera puedo verlo, porque si puedo verlo de una manera o de otra, ¿sí? Hay acciones disponibles que voy a tener que antes no tenía. Sí, me quedé también en esto de las preguntas, porque hay una metodología que el coaching trabaja con las conversaciones, que está el acuerdo, bueno, hay un montón de cuestiones que trabaja el coach y que la metodología es a través de preguntas y bueno, es profundo, bueno, podemos hablar del juicio y hay una pregunta que es distinta porque esto no tiene que ver con la psicología y podemos hacer esa diferenciación, si te parece, entre la diferencia entre el coach y el psicólogo, y la pregunta que se hace es el para qué y no el por qué, ¿verdad? Claro, lo que nosotros buscamos es que el coaching ontológico tiene la particularidad de hacer foco en el futuro que buscamos, ¿no? Entonces, eso que busca incluir el presente en el cual nos encontramos y el pasado desde donde vengo, ¿no? Pero hace foco en el futuro. Entonces, el para qué busca conectarte con eso que querés buscar, digo, con ese propósito que vos buscás cuando haces lo que haces. Claro. Ejemplo sería, muchas personas trabajamos, ¿sí? Tenemos un trabajo. Ahora, el propósito para el cual trabajamos generalmente no es el dinero, ¿no? Es porque algo nos da el dinero, algún bienestar, algún estatus, ¿sí?, social, el que sea que tengamos, ¿no? O a veces nos da tranquilidad. Entonces, en definitiva, el propósito de ir a trabajar no tiene que ver con ganar dinero, tiene que ver quizás con mantener un bienestar o acceder a ciertos beneficios. Entonces, cuando nos conectamos con ese propósito, que es para qué nos da acceso, ahí empezamos a vivir quizás de manera diferente y hay cosas que empezamos a desarrollar la capacidad de incluirlas, como por ejemplo la mala cara de un compañero. Claro. Dice, hoy quizás lo puedo incluir porque me puedo conectar con ese para qué, que es más grande que la circunstancia. Sí, se entiende. Sí. Me quedé pensando también en el tema que no solamente el coach trabaja con el lenguaje, sino trabaja con la corporalidad, con las emociones. Es un trabajo integral que hacen. Absolutamente. Mira, de hecho, en las organizaciones es una de las cosas que mayormente trabajamos, que tiene que ver con las emociones en el trabajo. De hecho, hay un concepto de hace un tiempo corto que se lo denomina salario emocional. ¿Salario? Salario emocional. Ah, a ver, eso no lo había escuchado, me gusta. Claro, digamos que de alguna manera habla un poco del impacto que tiene nuestro hacer en el trabajo en nuestras emociones, en nuestro bienestar, en donde lo que muchas veces, sucede es que quizás estoy trabajando lo que me gusta, me encanta, pero el coste interno es muy alto. Entonces, estoy, en mi cuenta de salario emocional hay un déficit importante, ¿no? Es porque hay algo que me está pasando, que no estoy pudiendo resolver, que a veces no lo puedo ni siquiera poner en palabras, no lo puedo manifestar. Claro. Entonces, al no poder manifestarlo, a no poder ponerle nombre, no lo puedo gestionar. Y justamente lo que asistimos los coaches en organizaciones es a que la gente pueda manifestar eso que le está pasando, porque una vez que lo puede manifestar, puede hacer algo con eso. Claro. Es importante esto de la verbalidad, verbalizar esa emoción. Claro, porque viste que vos decís, esto que pusiste ahí, ¿cómo se llama? Jarrón. Ah, ok, bueno. Claro. Ahora que sé que se llama jarrón, puedo hacer algo con el jarrón. Sé que hay cosas disponibles. Porque viste que a veces pasa que dice,
¿qué sentí? Temor, angustia, frustración. Entonces, si yo no puedo separarlo y no puedo distinguirlo, se me va a complicar hacer algo con eso, porque no es lo mismo gestionar un miedo que gestionar un enojo, ¿no? Entonces, ahí aparecen recursos diferentes. Y nosotros tenemos, hasta te diría, el privilegio de poder asistir